un Dios misericordioso. Es al Dios que buscamos en esta noche. Es al Dios que adoramos. Un Dios que nos abraza, que nos arropa. Tú eres santo, Padre, porque nos reúnes. Este rebaño es reunido por ti, Padre, y para ti. Este rebaño ha venido a adorarte. Sé que eres tú, Padre, el que ha puesto en nuestros corazones y ha grabado su nombre en nuestras mentes. Porque el linaje escogido es aquel que cree en tu palabra. Y aquel que ha creído en tu palabra, Padre, tiene poder y autoridad. Y en sus labios hay cantos de alabanza, cantos de adoración, cantos dignos de expresar gratitud a ti, Padre, en esta noche. Hoy abrimos los labios, Padre, para exaltar tu nombre, tu santo y bendito nombre, Yeshua. Yeshua, Yeshua, oh, Santo Yeshua. Ayúdame, iglesia. de nosotros. Te alabamos. Yeshua, Celestial. Yeshua. ¿Puedes tomar tu asiento? Amén. Hemos estado viniendo tocando el tema acerca de lo que es la sangre preciosa de Yeshua, el precio de su sangre, el que su sangre preciosa, su muerte en esa cruz, es la que nos ha redimido, nos ha traído a salvación y a vida eterna. A todos aquellos que hemos creído en Yeshua, nuestro Señor y Dios, como el Señor Dios Todopoderoso que se hizo hombre y que vino en forma de carne humana para venir y darnos la libertad que tanto necesitaba el ser humano, para venir a comprarnos con su precio de sangre, quitar toda esclavitud del pecado, de la maldad, y ahora ser redimidos en él. Dice su palabra en 2 de Samuel 8:23, dice así: ¿y quién como tú, pueblo, oh Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo, y para ponerles nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles en tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. El Yahweh, Dios Todopoderoso, Él nos ha rescatado de Egipto, una tierra de esclavitud, una tierra de brujería, hechicería, de ocultismo, de maldades, de inmundicia sexual. El Dios Todopoderoso deseaba que nosotros como pueblo y nación santa fuéramos redimidos por Él, comprados con Él a precio de sangre. Él nos liberó para manifestar grandezas, para manifestar maravillas sobre cada uno de nosotros. Si tú verdaderamente crees en el Dios Todopoderoso, Yeshua HaMashiach, que Él es capaz de darte redención, que Él es capaz de darte libertad, que es capaz de darte sanidad, mira, el Señor va a hacer las cosas porque estás moviéndote en esa fe. A veces nosotros dudamos de lo que pudiera ser Dios en nuestras vidas. Le creemos más a la ciencia, le creemos más a la brujería, a la hechicería que al Dios Todopoderoso. Hoy, mi amado, necesitamos entender y dar a entender a todas las naciones, a todos los gentiles, a todos aquellos que no conocen de Dios, enseñarles que tenemos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso que puede cambiar y transformar vidas, pero requiere que tú te muevas en esa fe,
aunque fuera un granito tu fe como un granito de mostaza, si tú tienes fe, hay algo que poder hacer crecer. Dicen que el granito de mostaza crece como uno de los árboles más grandes. Así que, mis amados, si es poquita tu fe, Yahweh la puede engrandecer. Solamente necesitamos una semilla. Y si tú tienes esa semilla el día de hoy, el Señor puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Él dice que haría grandezas en tu tierra. Recuerda, tu cuerpo viene del polvo, tu cuerpo es tierra, está formado del polvo de la tierra. Así que Dios Todopoderoso puede hacer grandezas con tu cuerpo, grandezas en tu trabajo, grandezas en tu casa, grandezas en donde quiera. Él viene con libertad a darte esa sanidad que tanto deseas, o bien rescatarte porque tú eres un pueblo santo. Quitarte la opresión, quitarte el yugo de los afanes, quitarte tantas situaciones que viene cargando el ser humano en el día a día. ¿No es así? ¿No cargamos a veces de más cosas? Bueno, el Señor quiere que estés ligerito, ligerito. Amén. Dice Isaías 43:1, dice así: ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Entonces vea cómo el Señor nos ama tanto que nos toma para Él. ¿Para quién nos toma? Para Él. Él dice que nos formó y nos dio un nombre. Cada uno tiene un nombre especial dado por Yahweh. Amén. Dice también: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yahweh nos dice que aunque vengan aguas de aflicción, cuando vengan tormentas, turbiones, vientos fuertes, cosas que puedan arrasar a la gente común y corriente, dice el Dios Todopoderoso que a ti no te arrasarán, que tú estarás firme, permanecerás en Él porque Él te guardará. Aunque viniera un fuego consumidor que consumiera bosques, a ti no te tocará, porque el Señor es tu fuego y ese fuego que hay en Él consume todo fuego extraño. Amén. Dice también: porque yo soy Yahweh, tu Dios, tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía por Seba, por ti. Vea cómo el Señor ha pagado el precio, dando otras naciones a favor nuestro. No tenemos por qué estar batallando en esta vida si estamos confiando en Él. Podemos pasar problemas, situaciones, pero no aflicciones que angustien nuestra alma. Él está ahí para aminorar todo problema que pudiera haber en tu vida. Solamente confía en Él. No hagas que tu problema crezca, haz que crezca tu fe. Haz que crezca la presencia de Dios en ti para que ese problema sea pequeño. Cuando Dios no está en ti, cuando tú no tienes confianza en su palabra, el problema engrandece. Pero cuando empiezas a ver la palabra de Dios, cuando empiezas a moverte en fe, en creerle lo que Dios dice, mira, el problema se hace pequeño. ¿Sí nos queda claro eso? Entonces busquemos la manera de que siempre nosotros estemos bien firmes en el Señor y que ese problema se haga pequeño. Para eso nos dice la palabra también: sacúdete del polvo. Dice: sacúdete del polvo, Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén dentro de una enseñanza hebrea? Jerusalén representa el corazón humano. A veces hay que sacudir el corazón humano, quitarle los miedos, quitarle los temores, quitarle las angustias, las aflicciones. Dejar de estar viendo las cosas naturales que están llevando a nuestra vida aflicción. Y comencemos a ver las cosas espirituales, que el Señor va a traer paz, gozo, contentamiento y nos va a llenar de su presencia. Así que dice la palabra en Isaías 52:2, dice: sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces aquí hay varias enseñanzas que el Señor nos quiere decir. Uno, quita todo ese polvo que te está afligiendo el alma, todo aquello que está angustiando tu espíritu. Dice aquí: levántate. ¿Qué quiere decir? Deja de estar pensando en la aflicción, en el problema. Ubícate, concéntrate en que el Señor tiene una palabra de bendición para tu vida y de restauración. Y por eso dice: levántate y siéntate, Jerusalén. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de sentarnos, nos está diciendo que Él nos ha dado un trono de autoridad
Y para gobernar en autoridad necesitamos estar sentados. ¿Cómo rigen las sentencias los jueces? ¿Sentados o parados? Sentados. Y desde un trono de autoridad están juzgando a todos aquellos que vienen en un caso o que están levantando una situación legal contra alguien o en favor de alguien. Entonces el juez sentado toma esa autoridad para declarar sentencias. El juez de jueces, el Señor de señores, Dios de dioses, Yahweh, Él está sentado en el trono y nos ha dado a nosotros una autoridad delegada. Ha puesto un trono al lado de Él para que tú te sientes juntamente con Él. Y por eso dice, siéntate en el trono en autoridad. Dile a tu corazón, tranquilo papacito, tranquilo mamacita. No sé cómo le quieras decir, tranquilo, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control y toma el control de esta cosa que estás viviendo hoy. Déjaselo a Él y verás que mañana ni te vas a acordar de Él. ¿Okay? Déjaselo a Él y el Señor comenzará un proceso de restauración, sanidad o libertad. Lo que tenga que hacer el Señor, pero déjalo que Él lo resuelva. Cuando nosotros le queremos ayudar a Dios, ¿sabes qué? Las cosas se echan a perder. No resultan, no salen. Sigue diciendo el versículo bíblico, suelta las ataduras de tu cuello. Suelta las ataduras de tu cuello. ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso quiere quitar los yugos de esclavitud, aquellas sentencias de muerte, de enfermedad, de dolor, de aflicción, que a veces tú mismo te impones o tú mismo te pones por los dichos de tu boca. Es importante que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a hablar correctamente. Por eso el Señor quiere que nosotros quitemos las ataduras, dejar que nuestras cuerdas vocales hablen acerca de las promesas de Dios, lo que verdaderamente es de Dios y no lo que tú piensas, sino hacer y hablar, decir y expresar correctamente en tiempo, en forma y en el cómo decimos las cosas conforme a la palabra del Eterno. Entienda, mi amado, es importante que usted aprenda a hablar bien. Hablar bien, ¿nos queda claro esto? ¿Sí? Para poder soltar las ataduras que nuestros dichos provocaron en nuestras vidas. Dice también aquí, cautiva hija de Sión. El Dios Todopoderoso quiere quitar el yugo de muerte y destrucción para poner su yugo de Él, un yugo ligero, un yugo bueno. Por eso el Señor Yeshua decía, mi yugo es ligero, ligera es mi carga. Entonces hay que ponernos el yugo de Yeshua, quitarnos los yugos que nos han sentenciado doctores, médicos, no sé qué, quién, brujos, hechiceros, maestros, madres, padres, un yugo negativo o tú mismo quitarlo para poder posicionar el yugo de Yeshua, un yugo de libertad, de paz y de amor. Amén. Dice, porque así ha dicho Yahweh, de balde fuiste vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Yahweh quiere que nosotros entendamos que con Él todo es fácil, todo es fácil, no es costoso, solamente hay que mover la fe, hay que empezar a creer, hay que creerle, aunque tengamos ese granito de mostaza, vuelvo a repetir, ese granito puede ser un gran árbol que va a dar sombra, mucha sombra y mucho fruto a todo aquel que se acerque. Y eso eres tú eres un árbol de justicia, un árbol que da mucho fruto, un árbol que fuiste puesto para bendecir. Dígale al lado, fui puesto para bendecir, no para maldecir. Tengo que cuidar mi boca. Amén. Aprenda a cuidar su boca. Dice también Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El Dios Todopoderoso dice que las angustias Él las recibió para que tú fueras libre de toda angustia. Yeshua tuvo que morir en esa cruz del Calvario. Ahí recibió toda clase de maldiciones, toda clase de enfermedades, toda clase de angustias, vituperios, burlas. ¿Sabes qué? ¿Para qué lo hizo? Para que tú no tuvieras que vivir esto. Mas sin embargo, vivimos estas situaciones porque no hemos aprendido a confiar plena y totalmente en Él. O vivimos estas situaciones porque nosotros mismos no hemos sabido hablar y estamos maldiciéndonos constantemente. Él ya pagó el precio en esa cruz. Él ya nos trajo restauración. Aprendamos a confiar en lo que Él le ha dicho, que Él murió por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, y Él nos ha traído una redención en Él. Amén.
dice que su ángel estará con nosotros y su amor es el que nos salva. No cabe duda, Dios nos ama. Dios dio su vida, Yeshua dio su vida por nosotros porque nos ama. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aprender a amarme. ¿Y cómo sé si me amo? Cuando aprendo a cuidarme. Cuando aprendo a cuidarme de lo que como, del cómo visto, del cómo hablo, del cómo pienso. Cuando aprendes verdaderamente a tener conciencia de cómo estás tratando tu cuerpo, alma y espíritu, y aprendes a hacerlo conforme a las Escrituras, mira, vas a ser elevado en mucha sabiduría y en mucho conocimiento, en mucho de la presencia del Eterno. Aprende a cuidarte, amén. Aprende a descansar, a dormir correctamente, a hacer ejercicio, y su cuerpo va a estar sano, pero siempre confiando en el Eterno. ¿Sí nos queda claro esto? ¿Sí, amén? Okay. Recuerde, siempre confíe en el Eterno. Dice, yo sé, Job estaba pasando por situaciones muy difíciles. Él estaba siendo afligido, había sido su familia destruida, sus hijos habían muerto, sus bienes habían sido destruidos, había sido robado en muchas de sus posesiones, había perdido la salud. Y él dice, todo lo que yo temía, todo lo que yo pensaba, me vino. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a pensar positivamente. Cuando el diablo quiera venir a ponerte un pensamiento negativo, ay, estoy enfermo del cáncer, estoy enfermo de diabetes, estoy enfermo. Usted no está enfermo de nada. Usted es sano y libre en el nombre de Yeshua. Aprenda a cambiar los pensamientos. No permita que el enemigo le esté metiendo terapia psicológica y usted termine creyendo lo que el diablo dijo. No le crea. Mejor créale al Eterno, que por sus llagas usted es sanado. Amén. Créale a Él y Él lo va a restaurar. Entonces Job dice, yo sé que cuando muera veré a mi Redentor, veré a aquel que ha pagado el precio por mí, y aún deshecha mi carne, yo le veré cara a cara. ¿Qué quiero decirte con esto? El Señor, a todos aquellos que le aman, el Señor se manifestará a tu vida, en esta vida o en la venidera, pero el Señor no te deja de tomar de las manos. Acércate a Él. Él quiere convivir contigo, quiere hacer su morada en ti, y tú necesitas confiar en Él. Él te va a levantar del polvo. Y cuando dice te levantaré del polvo, no solamente está hablando de una resurrección cuando mueras. Te está diciendo que del polvo, de donde has caído, de donde te has abatido, de donde has llenado tu cabeza de depresiones, de ansiedades, el Señor te va a rescatar. Quiere levantarte. Sé que al fin veré al Señor y seré redimido del polvo. Eso es lo que decía Job. Y tú tienes que pensar lo mismo. Por muy difíciles que sean las situaciones que estés viviendo hoy, el Señor te va a levantar. El Señor es tan bueno que no dejará un justo tirado. El Señor te levantará. Y dice la palabra también que aunque el justo cayera 7 veces, el Señor lo recogerá, lo levantará. Así que no estemos angustiados, amén. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas y sigue adelante. Sigue adelante. Tarde o temprano saldrás del desierto, pero no te quedes parado. No te estanques. Avanza, avanza. Todo desierto tarde o temprano termina. Pero si yo me quedo en Él, si doy vueltas en Él, no saldré. Pero si avanzo confiado en el Señor, creyéndole, tomado de la mano de Él y de su palabra, mira, los desiertos se acaban tarde o temprano y entras a una tierra de bendición. Amén. Así que usted va a entrar a una tierra de bendición. Amárrese de las manos del Señor. ¿Sí? Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Yahweh, Dios de verdad. Cuando la palabra del Dios Todopoderoso nos está hablando de la palabra verdad, en el hebreo es emet. Emet quiere decir que el Dios Todopoderoso, desde el principio hasta el fin, Él siempre estará con nosotros. En medio está la M que quiere decir los ríos del Espíritu Santo. Mientras la presencia de Dios esté en medio de ti, aunque venga caos, aunque venga destrucción, aunque venga calamidades, lo que venga, el Señor será tu bastión, tu fortaleza, tu guardián, tu protector, y nada te tocará. Amén. Entonces, manténgase en la verdad, emet, principio y fin, y el Señor te restaurará.
Emet viene de la palabra Aleph, la primera letra del hebreo. La última letra es Tab, la última letra del hebreo. ¿Ok? La última letra del hebreo significa pacto. La primera letra del hebreo significa líder, Dios. Y en medio está la M, que es aguas del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras tengas a Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo en tu vida, Él estará en pacto contigo. Y si está en pacto contigo, nada te dañará. ¿Nos queda claro? Trabaje con la verdad. Trabaje con la palabra del Eterno y el Señor siempre lo va a estar sosteniendo. ¿Les queda claro esto? ¿Sí? Yahweh es tu pacto. Mientras tú hables la verdad, mientras tú abres las escrituras, tú estás en pacto. Y mientras tú digas un versículo bíblico creyéndole y hablando en esa verdad, pensando y creyendo en esa verdad, el Señor está en pacto contigo. Y lo que digas, Él lo va a honrar. Él lo va a realizar. Amén. ¿Sí? Porque Él es bueno, porque Él no miente, porque Él está dispuesto a cumplir su palabra siempre y cuando tú creas. Hay un versículo que todo evangelista se debe de saber, y ese es el de Juan 3:16. Todos se lo saben, ¿verdad? Los evangelistas principalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. Entonces, si tú has creído en Yeshua como nuestro Dios y Salvador, entonces tú debes de entender que Él vino por ti a darte una vida eterna. Y si tú has confiado en tu corazón, tú no te perderás. Tú tendrás una vida eterna juntamente con Él. Amén. Así que cree todo lo que Yeshua vino a decir, vino a confirmar. ¿A confirmar qué? Lo que estaba escrito en la Torá. Yeshua no predicó un nuevo evangelio. Yeshua predicó Torá. Por lo tanto, tenemos que volver a las escrituras, a la Torá, para poder hacer doctrinas correctas en base a lo que Yeshua dijo. Los apóstoles predicaron Torá, salmos, profetas. No predicaron Nuevo Testamento, no existía, ¿ok? Todo está basado en los primeros 5 libros de la ley. Cuando tú entiendes los primeros 5 libros de la ley, vas a entender las doctrinas correctas en el Eterno. Amén. Así que aprendamos a confiar en el Eterno. Dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hemos venido a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, hemos muerto en esa cruz. ¿Y qué es lo que clavamos en esa cruz? Clavamos los pecados de la carne, pero también clavamos los pecados del alma, las emociones negativas que están afectando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero también clavamos todo aquello que ha sido dañado en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Conciencias cauterizadas que ya no saben lo que es pecado, conciencias que están dañadas, malas, perversas, aquellos que han perdido el discernimiento, la intuición. Es necesario en el espíritu clavar todo eso negativo para poder despertar en el espíritu, escuchar al Señor, creer en Él en el espíritu, y entonces todo se empieza a regenerar. Recuerde, Yahweh comienza desde adentro hacia afuera. Lo primero que el Señor tiene que transformar es tu espíritu. Quitar esa conciencia negativa, esa conciencia en donde el mundo se ha encargado de decirte que lo que es pecado para el mundo es bueno. ¿Ok? Quitar todas esas mentalidades. Entonces el Señor tiene que cambiar conciencias. Tiene que transformar vidas. Amén. Obras de justicia. Así que déjate tratar por el Eterno y Él va a cambiar tu manera de pensar y de vivir. Entonces hay que clavar todo eso en la cruz, todo eso negativo. ¿Para qué? Para aprender a vivir en Él, con Él y para Él. Si tú clavas todo eso negativo, tú vas a aprender a vivir en Él, con Él y para Él. Y entonces tu vida va a ser transformada totalmente. ¿Y sabes qué es lo mejor aún? Tu medio ambiente va a ser transformado. Tu familia va a ser renovada, restaurada, cambiada en la manera de pensar. Vas a tener una familia nueva, con los mismos integrantes, pero con una familia nueva, cambiada totalmente, un chip diferente. Pero para eso hay que trabajar. ¿Será fácil? Tal vez no sea fácil transformarlos, porque tal vez alguno de la familia no quiera transformarse,
Pero ¿sabes qué? Con el ejemplo que tú les des, ellos serán transformados, ellos serán cambiados. Hay que dar ejemplo. Es más fácil cambiar a la gente con el ejemplo que con nuestras palabras. Así que siempre sea ejemplo. Y cuando vea que va a caer, que va a fallar, que se le está subiendo el pH para arriba, mira, dígale: Señor, sé mi ejemplo, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Va a bajar esa histeria, esa ira, para que tú empieces a entender que tienes que dar ejemplo de vida. Amén. Muera a la carne, no se le olvida. Dile al que tienes al lado: muere a la carne. Muere a todo eso de odios y resentimientos. Muere al alma. Todo eso del alma negativa, de las cosas negativas, muere. ¿Sale? Y deja que el Señor te trate. Efesios 2:13 dice así. Dice Efesios 2:13, así, es 1:13, perdón. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio. O sea, ¿qué es lo que tenemos que oír para poder ser transformados? La palabra del evangelio. ¿Cuál evangelio? El que es verdadero, el que dice las escrituras, el que viene una traducción de hebreo a español, no de hebreo a griego, de griego a latín, de latín a alemán, de alemán al inglés y del inglés al español. Esa no. Esa es la Reina Valera. Lea del hebreo al español y entonces va a ver que la doctrina es muy diferente. Pero aprenda a leer. Viene gratis ahí en el My Bible, ahí en el celular. Baje Biblias hebreas y empiece a transformar su doctrina conforme a las escrituras, conforme a lo que dijo el Señor. Dice: habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Dios Todopoderoso nos está diciendo que la única manera de que nosotros podamos alcanzar salvación es a través de la verdad que viene en el evangelio. Creer en esas verdades de cómo adquirimos esas promesas, de cómo adquirimos el poder del Espíritu Santo o cómo adquirimos el ser sellados en el Espíritu de Yahweh. La palabra de Dios en el hebreo nos está diciendo que a través del pacto de la alianza, la Torah en tu corazón, los 10 mandamientos en tu corazón, sellados con la sangre preciosa de Yeshua en tu corazón y en tu mente, ese es el pacto de la nueva alianza, el evangelio de la verdad. Y en esa salvación en Yeshua, nosotros entonces comienza el poder del Espíritu Santo a manifestarse a nuestras vidas. El Espíritu de Dios va haciendo una transformación en nosotros. Empieza Él a transformándonos y empieza a sacar lo que no es agradable y bueno a Dios. Y en la medida que el Espíritu de Yahweh empieza a renovarte, Él va llenándote más y más. Pero es necesario sacar lo malo para que el Espíritu Santo pueda engrandecerse, ensancharse, ir creciendo, ir convirtiéndote a ti en un hombre justo, correcto delante de Dios. Y entonces Él pueda derramar sus promesas y una herencia, una redención para ti, para tu vida. Deja que el Espíritu de Yahweh esté trabajando en ti. Y cuando el Espíritu de Yahweh te llame, te diga algo, obedece. El Espíritu de Yahweh siempre nos dice: no peques, no hagas esto, no hagas aquello. Pero a veces la dureza del corazón no obedece al Señor. Y entonces eso hace que el Espíritu de Yahweh se apague y se retire. No permitamos que el Espíritu de Yahweh se contriste. No permitamos que el Espíritu de Yahweh se apague. Dejemos que el Espíritu de Dios crezca. Cuando somos obedientes a lo que Él nos dice, ¿qué es lo que nos va a decir? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Eso te va a hablar la palabra de verdad. Y si tú eres obediente, Él va a ir creciendo más y más y más en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te renueve. Amén. Por eso se llama Espíritu de Santidad. Él te va a llevar a la santidad. Dice también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Él dice que somos hechura suya. ¿Qué quiere decir hechura? Hechura es un vestido, el cual te lo pones. No te queda grande, no te queda chico. Es un vestido especial
creado y diseñado única y exclusivamente para ti. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que el Espíritu de Yahweh empieza a llenarte, ese vestido está formado para engrandecer su nombre, su gloria. Ese vestido va a hacer que tú estés caminando en esa santidad. Cuando la palabra de Dios habla acerca de vestidos, vestidos de justicia, está hablando de obras de justicia. ¿Qué quiere decir? Yahweh quiere que tú, por ser hechura de Él, que traes el vestido del Espíritu de santidad, camines en obras de justicia. Necesitamos caminar en esas obras. Necesitamos dejar de caminar en nosotros mismos y dejar que el Espíritu de Yahweh tome el control y nos lleve a hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, mis amados, es muy claro aquí. La única manera que podemos contristar al Espíritu Santo es no honrando, no respetando, no obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Es la única manera. La blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, dice la palabra de Dios, no es nada más que el ser desobediente a los 10 mandamientos. Porque ninguno en su sano juicio va a vituperiar, va a maldecir el Espíritu de Yahweh. La blasfemia en el hebreo es no obediencia a los 10 mandamientos. Esa es la blasfemia. Contrario a lo que hemos creído pensando como cultura occidental, que pensamos que blasfemia es hablar mal de alguien. No, no es así. Es no creer. No solamente no hablar, o no solamente hablar mal de alguien, sino que es no creer, no obedecer en lo que se nos está indicando. Y esa es la manera que apagamos el Espíritu de Dios. Pregúntale al de al lado, ¿has apagado el Espíritu de Dios? La manera en que apagamos el Espíritu de Dios está en el siguiente versículo. Fíjese lo que le voy a leer. Si usted ha cometido algunas de estas ciertas circunstancias que le voy a leer ahorita, usted ha apagado el Espíritu de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ya cometí ese error, ya hice las cosas incorrectas. ¿Qué puedo hacer para poder vivificar el Espíritu de Dios en mi vida? Perdonar, pedir perdón, arrepentirte y decirle al Espíritu de Dios que vuelva a ti, que sea un fuego en ti y te lleve y te dé la fuerza y la fortaleza para no volver a pecar. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías y maledicencias y toda malicia. ¿Alguno de ustedes hizo algo de esto? ¿Que ha apagado el Espíritu de Yahweh? Hay que cambiar. Hay que dejar la ira, la gritería, las maledicencias, hablar con maldición, expresarte mal incorrectamente de alguien. No quiere decir que hables con groserías, que también están tipificadas en la maledicencia. Cuando tú le dices a tu hijo, eres un inútil, no sirves para nada, tú ya lo maldijiste, tú ya lo maldeciste. Cuando tú dices, nada aprendo, todo se me borra, tú ya te estás maldiciendo y apagas el Espíritu de Dios. Entendamos, mis amados, tenemos que aprender a hablar bien para que la presencia de Dios no nos abandone. ¿Les queda claro esto? Busquemos hablar bien. Aprendamos a controlarnos y no expresar maldiciones. Dice también aquí la palabra en 1 de Pedro 2:9, y nos vuelve a repetir otra vez el Señor, que Él nos ha comprado a precio de sangre, que Él nos ha hecho suyos, que Él ha puesto una hechura igual a Él para que caminemos como Él. ¿Como quién? Como Yeshua. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yahweh nos ha llamado pueblo santo, nos ha llamado sacerdocio, nos ha llamado también una nación santa, adquirida por precio, el precio de la sangre de Yeshua. ¿Y para qué nos ha adquirido como sacerdotes? ¿Para qué nos adquirió como nación santa? Solamente para sacarte de las tinieblas y llevarte a una luz admirable. La luz admirable es su verdad, es su Torah, es su palabra. Mientras no tengamos Torah, mientras no tengamos su palabra, va a ser muy difícil
que salgamos de las tinieblas. Por eso es importante que aprendamos en Shabbat y oremos en Shabbat, intercedamos en Shabbat y nos reunamos en Shabbat para que la luz admirable de Yeshua alumbre en nosotros y salgamos de toda tiniebla. Amén. ¿Está dispuesto a salir de toda tiniebla? Venga el Shabbat, dígale, venga el Shabbat. A ella como que ya no les gustó, ¿eh? Venga el Shabbat, ¿ok? Apocalipsis 14 dice así: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, fíjese bien, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vea cuán importante es que nosotros estemos caminando en esa santidad, sin mancha. La única cosa que nos impide crecer bueno, son muchas cosas, pero una de las cosas que es importante conforme a lo que nos dice es: no hables con mentiras. La mentira mancha el cuerpo, la mentira mancha el espíritu, mancha el alma. No hables con mentiras. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú dices una mentira, no te queda otra más que reforzar esa mentira con otra mentira y luego con otra mentira hasta que se vuelve una bola de nieve. Y cuando menos te esperas, ya no te acuerdas cuál fue el inicio de la mentira y empiezas a caer en un montón de contradicciones. El mentiroso, ¿sabes qué? Siempre tarde o temprano va a caer enredado en sus propias mentiras. Por eso dice el Señor, dice aquí: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Piensa, medita. Antes de que digas una mentira, recuerda, Yahweh te ve. Y como juez de la tierra y de los cielos, está sentado en su trono. Y desde su trono, Él está viendo lo que estás diciendo. No mientas, no engañes al Espíritu de Yahweh. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Mintieron acerca de la heredad que habían vendido. Ellos tenían una propiedad, dijeron que todo el ingreso de esa propiedad iba a ser donada a la comunidad de fe en donde ellos estaban. Y cuando venden la propiedad, resulta que Ananías y Zafira entró un espíritu de codicia y decidieron quedarse con parte del dinero de la propiedad. ¿De quién era la propiedad? De Ananías y de Zafira. Podían hacer lo que quisieran con su dinero, ¿estamos de acuerdo? Sí. El gran problema es que llegaron delante de los apóstoles y entonces le dijeron: vendimos en tanto la propiedad y dan ese dinero, pero ya se habían quedado con otro dinero extra. Viene el Espíritu de Yahweh, se le revela al apóstol y le dice: Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Por cuanto has mentido al Espíritu de Yahweh, hoy te sacarán con los pies por delante. Y en ese momento cae muerto. El juicio no fue porque haya sustraído algo, el dinero era de él. El juicio fue porque mintió. Vea cuán arriesgado es que nosotros estemos mintiendo. Podría ser que el Señor trajera un juicio de muerte y destrucción por mentir. La mentira no es pequeña, ni la mentira es blanca o negra. La mentira es mentira y tiene juicio de Yahweh sobre tu vida. ¿Les queda claro esto? No diga mentiras y no aprenda a hablar con mentiras. Mejor quédese callado y no va a pecar. ¿Nos queda claro? Quédese callado y no peque. No mienta. ¿Y sabe lo malo o lo bueno? Que tarde o temprano la mentira será quitada y la luz de la verdad saldrá a flote. Las mentiras nunca quedan en la oscuridad. Siempre viene la luz y salen a flote esas mentiras y esos engaños. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ok. Por último, mis amados, para cerrar esta prédica de la redención por la sangre de Yeshua, entendamos, mis amados, lo que dice aquí Isaías 35:8 dice así: y habrá ahí una calzada. Ya estamos hablando aquí en este versículo, Isaías está
hablando acerca de este versículo, en donde es el reino milenial, en donde nosotros seremos presentados delante de Yahweh, en donde habrá calzadas de oro, palacios de oro, pisos de zafiro, no habrá mar, y dice que habla acerca de la Jerusalén celestial, habla de unas bellezas tremendas. Pero aquí en una parte de lo que está hablando Isaías acerca de un pedazo de todas las grandezas que veremos en el reino milenial, dice así: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué va a haber ahí? Un camino. ¿Usted cree que le pusieron nada más por pura onda, de buenas personas o de un buen pensamiento, camino de santidad? No, es que en ese camino no va a haber malvados ni perversos. En ese camino no va a circular ningún hombre que esté haciendo lo malo delante de Dios. En ese camino solamente caminarán los justos. Dígale al lado: yo soy justo. Tú y yo caminaremos ahí. Amén. Dice: no pasará inmundo por él. Fíjese qué cosas tan tremendas. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Un camino de santidad en donde el Dios Todopoderoso va a restaurar su amor en ti. Tendrás gozo, tendrás contentamiento, tendrás alegría de todo tipo, tendrás un gozo, dice, un gozo perpetuo. ¿Qué quiere decir? La sonrisa estará en tu boca de fijo. Ya no tendrá que decirte el apóstol sonríe o hacerte así para que sonrías. Tendrás una sonrisa perpetua porque el Señor está contigo. Dice que huirá la tristeza, huirá la enfermedad, huirá el gemido. Gemido es representado por dolor físico o dolor del alma. Esos huirán. El Señor traerá una redención sobre tu vida, sobre todos aquellos que están caminando en el espíritu de santidad. Caminarán en caminos de santidad. Si tú no le has permitido al Espíritu de santidad caminar en ti, hoy es el tiempo de hacerlo. Cuando decimos Espíritu Santo pensamos que es un Dios lejano, pero cuando entendemos que el Espíritu de Yahweh es un Espíritu de santidad, entenderás que el Espíritu que ha venido a tu vida a morar a través de Yeshua es un Espíritu que te está convenciendo a caminar en santidad. Y si tú no estás caminando en santidad, quiero decirte que el Espíritu Santo o Espíritu de santidad en ti está apagado y hay que activarlo, hay que encenderlo en obediencia a la palabra, caminar en un granito de mostaza aunque sea de fe y pedirle al Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, que se encienda para que tú puedas caminar correctamente en esta vida, en santidad. Recuerda, sin santidad y paz nadie verá al Señor. No te equivoques. Sin santidad y paz, nadie verá al Señor. Por eso esta iglesia tiene que caminar en un camino correcto de santidad. Amén. Por eso tienes el Espíritu de santidad en tu vida. Comienza a hacer lo bueno. Y en la medida que comiences a hacer lo bueno, en la medida que sigas avanzando en la obediencia, el Espíritu de Dios crecerá más en ti. Hasta que va a llegar el momento que te vas a dar cuenta que ya no hay necesidad de pecar o que ya no pecas. Porque el Señor te ha llenado con su presencia, con su Santo Espíritu, su Espíritu de santidad. Amén. Levántate, vamos a adorar. Vamos a adorarle al Eterno. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene. Que nos llene, que haga descender su gloria, que haga crecer su Santo Espíritu en nosotros, que tengamos un convencimiento de hacer obras de justicia. Ya estamos vestidos, ya estamos hechura de Él. Ahora caminemos en obras de justicia, caminemos en obras buenas, en obras correctas, en una obediencia correcta al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que es necesario que los hombres de Dios estén caminando y creciendo, madurando hasta llegar a la altura del varón perfecto. Tú y yo tenemos que llegar a esa altura.
una altura de madurez, una altura de santidad, una altura de conocimiento de su gloria. Amén. Adórale, adórale al Eterno y dile: aquí estoy yo, Señor. Si en algo te he fallado, perdóname. Si en algo me he equivocado, perdóname. Pero hoy, Señor, no me dejes salir de este lugar sin tu presencia. Activa, glorifícate en mí, Señor. Haz que tu fuego esté quemando mi corazón y saque todo lo malo. Saca todo aquello que está oliendo mal. Saca todo aquello, Señor, de envidia, vanagloria, codicia, mentiras, engaños, robos, adulterios, fornicaciones, perversidad, inmundicia, pornografía. Saca de mí todo odio, resentimiento, amargura del corazón. Saca todo rencor. Saca, Padre eterno, toda aflicción, angustias, ansiedades. Saca, Padre, de mí toda obra maldita. Enciende tu fuego, Señor. Enciende tu fuego y avívame, Señor. Quiero ser agradable delante de ti. Quita todo olor fétido, corrupto, malvado y perverso. Quita de mí toda obra maldita y lléname de ti, Señor. Perfume agradable sea para ti. Adórale, adórale. Mi amado. Dígale, Él está. Dile: enciéndeme, enciéndeme, Señor. Avívame. Vuélveme a enamorar, Señor, de ti. Haz que me enamore de ti y que tú seas mi prioridad. Que antes de cualquier cosa tú seas mi prioridad, Señor. Nunca lo dejaré. Enciéndeme, enciéndeme, Señor. Avívame otra vez. Ayúdame a reencontrarme contigo, Padre. Ayúdame a tener una comunión contigo, Padre. Ayúdame, Señor. Abre mis oídos. Abre mis ojos. Mi Salvador. Abre mi entendimiento, Señor. Ayúdame a comprender y entender tu palabra. Ayúdame a crecer en tu espíritu, Señor. Ayúdame, porque sin ti me muero. Porque sin ti me apago. Porque sin ti ya no vivo. Yo no quiero estar en oscuridad ni en tinieblas. Quiero estar en la luz admirable de tu reino, de tu gloria, de tu palabra, de tu verdad, Padre. Ven, Espíritu Santo, haz pacto conmigo. Haz pacto conmigo, Padre. Enciéndeme en tu fuego. Enciéndeme, Padre, en tus aguas. En las aguas que traen limpieza. En las aguas que traen purificación. En las aguas del lavamiento. Límpiame, Señor. Purifícame. Lávame, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de santidad, ven. Ven. Renueva mi fuego. Renuévame en fuego. Ven, renuévame. Su dulce presencia. Lávame, Señor, lávame. Lávame. Quita todo pensamiento inútil. Quita todo pensamiento de maldad. Quita todo engaño del corazón. Quita todo engaño, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi ser. Restaura mi espíritu. Restaura mi alma. Restaura mi cuerpo, Señor. Restaura las familias, restaura los matrimonios, restaura nuestra sociedad, restaura nuestro país, restaura, Señor Dios mío, tu creación, restaura, Señor, porque la creación misma gime por el levantamiento de los justos que puedan bendecir la creación. Levanta a los justos para que declaren bendición, Padre. Bendice, bendice, bendice al Eterno. Ven, ven, Espíritu de Yahweh, ven. Llénanos de ti, Padre. Bendito seas, Yahweh.
Quita, Padre Celestial, quita toda obra maldita, Padre, de adicciones, toda drogadicción, toda obra maldita sea quebrantada, Señor. Quebranta, Padre, toda enfermedad, quebranta todo caos del alma, quebranta toda aflicción del espíritu, Señor. Quita toda obra maldita de angustia, ansiedades y depresiones. Quita lo negativo, Padre. Quita la maldad y levanta un pueblo santo conforme a tu gloria, Señor. Conforme a tu palabra, un pueblo redimido, un pueblo comprado con el precio de sangre, con la sangre preciosa de Yeshua. Por las llagas de Yeshua declaramos un pueblo libre de adicciones. Por las llagas de Yeshua declaramos un pueblo libre de toda enfermedad. Por las llagas de Yeshua declaramos un pueblo libre de toda obra maldita en el nombre de Yeshua. Un pueblo sano en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Y el pueblo dice: amén, amén, amén. Amén. Puede levantar su mano aquel que necesite un sobre. Si alguien necesita un sobre, levante su mano. Y mientras reparten los sobres, los sugieres, los servidores, los hermanos que están asignados, le voy a leer un texto, mi amado hermano. En Hechos 20:32 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Yeshua. Dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, con 3 que digan amén está bien. La palabra nos redarguye y la palabra siempre es edificante para nuestro espíritu. Si aquí hay gente, hay hermanos que les gusta dar, son bienaventurados, pero no porque lo diga yo, sino porque la palabra así lo marca. Y si esta forma de vivir de Pablo fue revelada por el bendito Ruach para su vida, yo creo que también puede y debe de ser revelada para nuestra vida. Amén. ¿Ya tienen todo su sobre? Levántese, ponga una sonrisa en su rostro y vamos a dar con gozo y con alegría, porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la vida, gracias por aquellos que se han levantado como pilares financieros en esta quejilá. Gracias por aquellos que ofrendan, diezman, aquellos que mantienen viva esta obra, una obra eficaz, una obra que nos da alimento y palabra de vida. Amado Padre, que tu bendito Ruach siga dando testimonio de que esta palabra es una palabra rotunda que transforma nuestras vidas y que nos ha llevado a buen puerto espiritual, donde tú, bendito Ruach, eres el que nos ha dado vida. En el nombre de Yeshua, amén, amén, amén. Ponga una sonrisa, pase por los lados y salga por en medio. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Yeshua
Vamos a bendecirnos unos a otros. Amén. Padre, aquí tienes la semilla de vida, Señor. Tú has depositado esta semilla, Señor. Tú has traído el mashar. Tú has traído, Señor Dios mío, ese mashar que tú pides a tu pueblo, ese diezmo, Padre. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que esta semilla crezca en tierra fértil, que hagas crecer todo fruto de bien, Señor, sobre sus vidas, al norte, al sur, este y a oeste. Pero lo más importante, Padre, que sus almas se eleven, porque tú has dicho que el diezmo y la ofrenda elevan el espíritu de los creyentes, Padre. Hoy yo te pido que el Esher, que es la multiplicación, y el Ashar, Señor, que es la prosperidad, desciendan sobre de ellos, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata y tú decides a quién derramas tu gloria, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que toda esta semilla, que es la vida de ellos, Señor, sea crecida y madurada. Que mueran a la carne, que mueran a las emociones negativas, que mueran a las cosas malas, Señor, y ellos crezcan y resuciten en vida eterna juntamente contigo. En el nombre poderoso de Yeshua, trae a vida sus finanzas, Señor, y hazlos prosperar en toda buena obra. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Dígale al de al lado, Dios te bendice. Ahora dígale al del otro lado, Yahweh ya te bendijo. Gloria a Dios. ¿Quién está aquí por primera vez? Todos sean bienvenidos. Amén. Gracias por estar aquí. Pero ¿quién está por primera vez? Pónganse de pie, queremos conocerlas, por favor. ¿Quién más está por primera vez? ¿Primera vez? Póngase de pie si es tan amable, queremos conocerla. Amén. Amén. ¿Cómo se llama, señora? ¿Oyeron allá? Lilia. ¿Tu hija? Jennifer y Gloria. ¿Cómo se llama ella? ¿Y cómo les decimos? Demos un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí. Tomen asiento, gracias. Gracias por estar aquí. Buenas noches, les seguimos recordando que vamos a tener nuestro congreso aquí en casa. Les pedimos por favor que se anoten, ya sea con María Luisa, con la apóstol Norma, con su servidora. Quien guste dar hospedaje también, se puede acercar conmigo. Recuerden que hay gente que viene de México, que viene de Veracruz, y muchos de ellos no traen muchos recursos. Entonces, a veces cuando uno hospeda a alguien, es de mucha bendición para nosotros. Si usted tiene un cuartito o algo y quiere, siente en su corazón el bendecir a alguien, acérquese por favor conmigo. También ya puso ahí el apóstol Norma el costo de la comida para el evento, así que por favor anótese, seamos ordenados. Casi siempre los de la casa nos anotamos hasta el último, entonces por favor acérquense para saber más o menos cuántas personas vamos a ir, ¿sale? Y los sábados ok, sí. Ajá, sí, también alguien de ahí del grupo en el WhatsApp estuvo poniendo yo. Entonces nada más por favor recuérdenle al apóstol Norma su nombre y cuántas personas van a ir con ustedes, ¿sí? Para que los tenga ella contemplados. Y el día de mañana les recordamos que seguimos saliendo a evangelizar todos los sábados. Mañana nos toca aquí en la clínica 1 del IMSS. Quien guste es bienvenido. Vamos a estar a las 8 de la noche ahí. Se les regala café, se les regala pan, pero lo más importante es que llevamos la palabra del Señor. Una palabra de aliento, porque la gente que está ahí pues está muy necesitada. Entonces nos hace falta obreros. Quien guste acercarse también conmigo, por favor, para agregarlos al grupo de evangelismo. También en dado caso de que no puedan ir por el trabajo o por algo, nos pueden ofrendar ya sea con pan, café o dinero, lo que ustedes gusten. Se pueden acercar con la apóstol Norma o con su servidora y ya el apóstol ora por la ofrenda, ¿sale? Entonces los esperamos. ¿Quién va a ir mañana a evangelizar?
Recuerden que no es un llamado para algunos, es para todos. Recordemos de dónde el Señor nos ha sacado y cómo es importante el decirle a una persona del Señor, porque a pesar de que uno dice, todo el mundo conoce a Jesús, sí, a lo mejor sí, pero es necesario ir a platicarle, ir a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que yo les invito, hermanos, que se integren y los espero, ¿sale? Gracias. Buenas noches. Y para los jóvenes, el día de mañana, nada más para recordarles a sus jóvenes que el día de mañana a las 6:30 estaremos teniendo aquí nuestra reunión, y el próximo sábado vamos a tener una reunión también los jóvenes, pero va a ser una confraternidad con otras 2 iglesias. Ya los detalles yo creo que se les estarán dando entre semana, pero para que no falten, vayan haciendo su espacio. Mañana va a haber algo que puede cambiar nuestras vidas si queremos, entonces aquí los esperamos a los jóvenes a las 6:30, por favor, ¿sale? Amén. Pues vamos a ser despedidos, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Levántese, vamos a ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Cómo está su espíritu? ¿Crecido? ¿Madurado? Sofía, despídenos, mija. Sofía.